Bienvenidos a mi blog, donde encontrarás ejemplos en Excel con los retos que voy superando para extraer todo el poder a esta excelente herramienta multiusos. Las partidas de ajedrez se almacenan en un formato especial de archivo tipo PGN, que es el Portable Game Notation, o sea, la notación portátil de juegos. Y esto es lo que voy a intentar hacer: abrir un archivo PGN, archivar la partida que hayamos seleccionado y guardar el archivo PGN de las partidas archivadas. En este caso, esta partida, podemos buscar las posiciones seleccionando en estas celdas. Podemos marcar viendo que se quedan seleccionadas las posiciones de las jugadas. Por ejemplo, en la jugada 3, D4, Bishop G4, o sea, en inglés. Si lo queremos ver en español, podemos lanzar español y nos dice que D4, alfil G4 está en esta posición. Y así con cualquiera de ellas. También podemos verlo en formato algebraico de figurines, en notación algebraica de figurines, por ejemplo, y también nos va buscando cuál es la jugada en el formato PGN, que es el de esta zona. Y aquí están las jugadas que se han ido realizando, los movimientos de la partida, hasta el último. Aunque en esta zona podamos ver varios tipos de notaciones algebraicas, por ejemplo, en español, en inglés, en francés, italiano, alemán y portugués, y la de figuras, el formato PGN solo admite el idioma inglés. En la especificación de PGN dice que tiene que guardarse como con las piezas con la primera letra del idioma inglés. O sea, Queen, Bishop, Knight y así. Entonces, vamos a ver cómo se abre una partida. Para abrir una partida le damos a este icono, que es un caballo y una torre, y se nos abre la búsqueda. Si tenemos guardada alguna partida, por ejemplo, esta primera, Yu Niemann. Bueno, pues en este caso, esta partida, celebrada el 5 de octubre del 2022, no solo tiene los movimientos que están ya localizados y están en esta zona, sino que tienen comentarios de la partida y variantes. Los comentarios están en texto azul, las variantes están en texto verde y en texto negro están los movimientos reales de la partida. Por ejemplo, el primer movimiento de la partida es D4, caballo F6. D4 en F6. Está marcado aquí. Bueno, entonces, no solo, o sea, lo que hace es eliminar todos los comentarios y todos los movimientos, todas las variantes, todos los movimientos de variantes. Entonces solo deja los movimientos de partida. Y aquí podemos ir bajando para ver, porque esto solo admite, o sea, lo he dejado ya para 25 filas, y entonces podemos ver todas las filas que queramos, yendo con este scroll hacia arriba o hacia abajo, o escribiendo aquí el número de fila, por ejemplo, la 11. Y aquí es donde empieza. Entonces, si queremos ver más de 25 jugadas, pues tenemos que darle a este scroll y nos dice que la jugada 26 es torre 8, caballo, torre 2, caballo E8.
y está aquí 26R2 root night E8. Y así podemos seguir buscando hasta el movimiento final, que es este. Y nos dice que es el movimiento en la jugada 54 de las blancas y C2 las negras, ganando las negras, 0-1. Si queremos archivar esta partida, le damos al icono de archivar la partida. ¿Desea archivar la partida? Sí. Todavía está guardada, archivada. Y está en esta pestaña, en esta hoja de archivo. Ahí la tenemos. Vamos a abrir otro archivo, pero con más partidas. Abrimos un archivo y, por ejemplo, uno que tenga que tiene varias partidas, 589 partidas. Vamos a la partida número 123. La escribimos ahí y nos dice que esta partida tiene 100 jugadas. Vamos a la última jugada y es esta, la 100. Ojo, aquí podemos ver las jugadas de cada partida, pero solo hasta la jugada 100. He puesto ese límite. Y aquí vamos viendo que, por ejemplo, ha encontrado N4 en varios sitios, pero la jugada 100, que está marcada aquí en verde, está en esta última fila. Aquí con este scroll podemos ir cambiando de partida. Ahora, por ejemplo, vamos a archivar la jugada 123, que es la de 100 jugadas. Vamos a darle a archivar la jugada. ¿Desea archivar la partida? Sí. Y ahora ya tenemos, ya tenemos en el archivo, tenemos la jugada, la partida siguiente. Lo que nos queda por ver es cómo guardar en archivo PGN dos partidas, las dos partidas que tenemos. Entonces le damos al icono de disquete y nos dice dónde queremos guardarla, por ejemplo, y nos pone un nombre por defecto, mis partidas PGN, .pgn. Las guardo ahí, por ejemplo, y ya las tengo. Ahora me voy a buscarlas. Vamos a buscar aquí PGN, mis partidas PGN. Ahí tengo las dos partidas que guardo en formato PGN. El formato PGN tiene una característica que es, si lo abro, por ejemplo, mis partidas PGN, pues vamos a abrir otra vez el archivo, abrir, mis partidas PGN, aquí está. Tiene una característica que es que las líneas solamente tienen el carácter line fit, no el de carries return. Y eso es importante para conseguir convertir el formato PGN con su especificación de fin de línea. Y hasta aquí hemos visto todo lo que he desarrollado sobre el archivo PGN. Más adelante intentaré convertir esta notación algebraica en notación numérica, pero eso es harina de otro costal. Hasta luego. En la descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog, donde pronto publicaré lo que has visto en este vídeo y podrás descargar una plantilla de ejemplo. Muchas gracias por tu atención y por suscribirte a mi canal.